Bueno, en esta primera clase que vamos a tener de la materia, vamos a abordar el primer tema, que está referido a climatología, ecología, sistemas. Son contenidos de las unidades 1 y 2. Como les explicamos el otro día, vamos a ir integrando distintas unidades, distintos conceptos, a los fines de dar una visión más integral de la materia y que ustedes lo puedan comprender mejor. Acá debajo les detallé los temas que vamos a abordar hoy. Probablemente sean varios videitos de corta duración, pero para que ustedes tengan una idea. En primer lugar, la climatología como ciencia, la ecología, aportes y relaciones a la geografía, el enfoque sistémico en los estudios geográficos. Estos son contenidos de la unidad 1. Y a su vez vamos a ver el sistema climático, estructura y componentes, atmósfera, hidrósfera, litósfera, biosfera, criósfera, algunas características e interrelaciones que corresponden a contenidos de la unidad 2. Para hacer un marco general, o para dar, mejor dicho, un marco general de análisis, lo primero que tenemos que ver, entonces, o la primera pregunta que nos tenemos que hacer, es acerca de la geografía. ¿Cuándo se distingue entonces entre geografía física y geografía humana? ¿En qué momento, ¿no? Se acepta esta división? Una primera pregunta que está relacionada con lo que ustedes vieron en Introducción a la Geografía era en qué momento, ¿se acuerdan?, se constituye la geografía como tal. ¿Quiénes son sus predecesores? Hablamos de Humboldt, de Ritter, que si ustedes se acuerdan, su obra está en un contexto entre fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que en realidad eran autores que hacían una ciencia más global, sin establecer tanto estos límites entre geografía física y geografía humana, ni siquiera sobre geografía en sí misma. La división en las ciencias va a venir con el positivismo a mediados del siglo XIX, donde cada ciencia va a establecer su campo de estudio, ¿verdad? La geografía, la historia, la ecología, la sociología. Hasta ese momento, tanto Humboldt como Ritter, como otros científicos, estudiaban distintas problemáticas sin establecer esta distinción tan tajante. Lo que nosotros vemos ya hacia mediados del siglo XIX, si ustedes se acuerdan, en un contexto positivista, después de la institucionalización de la geografía que llevó precisamente a establecer el campo de estudio a nivel científico, sobre todo en nuestro caso de la geografía, podemos distinguir una primera etapa que muchos autores toman como determinismo ambiental, que en introducción lo vimos como el determinismo o el positivismo, y que está representado por Ratzel, y una segunda etapa que está representada tanto por Hettner como por Vidal de la Blache, y que tiene lugar hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en cada país va a ser más o menos importante, depende de la impronta que tenga, que es denominada el posibilismo ambiental. ¿Por qué está la palabra ambiental? Porque el interés geográfico se establece entre las relaciones entre población y el medio. Para el determinismo ambiental, el medio condiciona las posibilidades que tiene o el desarrollo de una comunidad determinada, ¿sí? Para el posibilismo ambiental, en realidad es el medio que provee de múltiples posibilidades para el desarrollo de la población. Pero tanto una como otra corriente van a tener
como eje el ambiente, el medio ambiente, como un aspecto importante dentro de su objeto de estudio o de los temas que va a estudiar, ¿no? Como problemáticas clave. Hasta ese momento, la geografía, si bien tenía una impronta más positivista o una impronta más historicista, que como ustedes lo vieron en Introducción a la Geografía, no se hablaba de una división tan tajante de la geografía en sí. Ya lo vieron con Ratzel, después con Hettner y con Vidal de la Blaye. Ahora, ¿qué empieza a ocurrir a medida que vamos transitando el siglo XX? Hacia 1930, es decir, en las primeras décadas del siglo XX, se empieza a cuestionar esa geografía que hacían Hettner, Vidal de la Blaye, porque cuáles habían sido los motivos de ese fracaso. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de región. La región resultó ser una mera descripción de determinados lugares. Tampoco se podía volver al positivismo de mediados del siglo XIX, porque había quedado demostrado que era muy difícil establecer leyes generales, es decir, había sido muy criticada la obra de Ratzel sobre todo. Entonces se empieza a centrar la discusión sobre qué tipo de geografía se iba a desarrollar. A medida que va avanzando el siglo XX, se instala ya un debate entre Harson, por ejemplo, que hablaba de una geografía integradora, y de Schaeffer, que empieza a criticar el excepcionalismo en geografía. Es decir, ¿cuál era el excepcionalismo en geografía? El hecho de que cada región era diferente, cada lugar era distinto. Entonces lo que empieza a decir Schaeffer, no, tenemos que buscar una ciencia que formule leyes, que establezca modelos, y de ahí, si ustedes se acuerdan, el neopositivismo, que abarcó entre 1930 hasta los 60, ¿sí? En 1950 fue la etapa de auge, cuando hablábamos de la geografía teórica, la geografía cuantitativa, de los modelos en geografía, como el de Kristaller, el de Fontunen. Entonces, hay una vuelta a establecer regularidades y leyes o modelos, son reemplazadas las leyes por los modelos. Esto todo en un contexto de un gran desarrollo, sobre todo de la estadística, ¿sí? Que va a estar centrado entonces, vuelvo a repetir, hacia mediados del siglo XX. Ustedes van a ver que a partir de los 60, de los 70, comienzan las geografías críticas, se empieza a revisar toda esta discusión, porque ¿qué venía pasando? Que se va acentuando la división entre geografía física y la geografía social, y surgen distintas especializaciones dentro de la geografía, tanto de la geografía social o geografía humana, como dentro de la geografía física. Esto en un contexto de geografías críticas, ¿sí? Donde también se establece o se interrogan acerca de cuál va a ser el rol de la geografía, cuál es el rol del geógrafo en cuanto a su compromiso con la comunidad o su compromiso con los problemas que empiezan a surgir. Si ustedes se centran en el 70, a partir del 70 es donde es una década clave, porque comienzan a emerger los problemas ambientales globales. En 1972 se realiza la primera conferencia de medio ambiente mundial, que es un hito más como para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, empieza a haber conciencia acerca de problemáticas vinculadas con la población o con los recursos. En nuestro caso nos interesa más que sobre todo las problemáticas vinculadas con lo ambiental, ¿sí? Que abarcan a todo el planeta. Ya no es una problemática de un país
de un lugar, sino que se tiene en cuenta una dimensión global más general. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir en la geografía física que estaba en un contexto de extrema especialización? Inclusive dentro de la geografía física, también ciencias como la climatología, la geomorfología, ¿sí? Es decir, no solo se empieza a especializar y acentuar la división entre geografía física y geografía humana, sino esa división que veníamos relatando. Hacia la década del 60, del 70, se empiezan a incorporar en distintas ciencias la teoría general de sistemas. Bertalanffy, que no es geógrafo, sino que establece la ley o diseña o piensa una ley general de sistemas, una teoría que se llama metateoría. ¿Por qué? Porque muchas ciencias van a tomar la teoría general de sistemas para hacer distintos trabajos. Básicamente, ¿qué es lo que establece la teoría general de sistemas? Establece las relaciones entre distintos elementos de un sistema general que tiene límites establecidos, ¿verdad? Entonces, estas ideas, ¿sí?, son incorporadas a la geografía, especialmente a la geografía física, que toma a la geografía sistémica como una manera, un enfoque específico. ¿Por qué era importante? Porque permitía poner el énfasis en los procesos y en las interrelaciones. Y esto, ¿por qué resulta trascendente? Porque permite a través de un sistema que podemos tomar, supongamos, el sistema natural, como un contexto general y a su vez ver ante una problemática cómo influye el subsistema climático, el subsistema vinculado con la geomorfología, con la edafología, con la hidrología, que serían ciencias que van permitiendo comprender una problemática específica. Si yo un problema determinado lo desmenuzo de tal manera, no lo puedo comprender, sino en un contexto. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la erosión costera que se produce en la costa del partido de General Pueyrredón, no me puedo quedar solamente con la dinámica costera o con los procesos vinculados con el oleaje. Voy a tener que estudiar el clima para ver las tormentas, con qué frecuencia se van dando, tengo que estudiar el tipo de costa, a ver qué tipo de roca es, si es una roca más friable o es una roca más dura, menos erosiva, cuál es la forma de la costa, qué ambientes, qué ecosistemas están en ese lugar. Cualquier problemática, por más que sea una problemática exclusivamente vinculado con lo físico, necesito estudiarla de forma interrelacionada. De la misma forma, después lo voy a relacionar también con el sistema social, porque realmente hoy no puedo comprender ninguna problemática ambiental si no la relaciono en un contexto social humano, es decir, antrópico, si no analizo cuál ha sido la acción humana para determinada problemática.